Yo quiero hablar hoy de un texto que ustedes conocen, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, un texto muy conocido, importante y que tiene un gran significado con respecto a lo que debe ser nuestro corazón y lo que es el Señor y cuál ha sido su obra por nosotros. Y quiero introducir este texto haciéndote una pregunta. ¿Qué significa para ti la Navidad? Cuando tú piensas en Navidad, ¿en qué piensas? Hay muchas cosas en las que pensamos en Navidad. Pensamos en fiesta, pensamos en regalo, pensamos en, me van a dar el doble, pensamos en cuántas cosas, cuántos momentos agradables vamos a vivir. De manera muy particular, cuando yo pienso en Navidad, pienso en tapones. Y me pongo que no quiero ni salir a la ciudad, porque se pone horrible con el tránsito. Y déjenme decirle que yo amo la Navidad. La Navidad es mi época favorita del año, pero diciembre es el mes que yo más detesto de todo el año, porque se trastorna todo en el mes de diciembre. Pero ¿qué es la Navidad? Yo creo que este texto de Filipenses capítulo 2 nos da la respuesta en la diana cuando pensamos en esta pregunta. Si queremos una explicación acerca de lo que realmente el significado profundo de la Navidad, este texto es el mejor lugar para verlo, para tener una explicación macro a un gran nivel. Estamos acostumbrados a pensar en la Navidad de manera pequeña, tan pequeña como es el árbol de Navidad que tenemos en nuestra casa, tan pequeña como es el nacimiento que podemos poner en nuestras casas. Pero verdaderamente, ¿qué es la Navidad? Y quiero que vayas conmigo allí, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso número 6. Dice, lo voy a leer desde el 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por exponernos a tu palabra. Gracias porque podemos venir a ella con libertad. Gracias porque podemos, Señor, disfrutar de tenerla en medio nuestro. Nuestro ruego es que tú expongas nuestra mente y nuestro corazón de manera abierta ante ella, y que no haya nada que impida que ella sea predicada y recibida como debe serlo. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Este pasaje, mis hermanos, es quizás uno de los pasajes más famosos de todo el Nuevo Testamento. Este tiene un significado extraordinario porque pudiéramos decir que resume la historia de la salvación de una manera como ningún otro texto o como ningún otro escritor nos lo deja en la palabra. Quizás es uno de los textos que tiene mayor claridad al hablar de la divinidad de Jesús y al explicarnos en qué consistió la obra de la venida de Cristo a este mundo, lo que es el punto de partida en la celebración que nosotros conocemos como la Navidad. Nosotros tenemos en este texto un poema de exaltación a la grandeza y a la divinidad de nuestro Señor. Aquí podemos ver la esencia de la venida de Cristo. ¿Por qué vino Cristo a este mundo?
de qué se trata que Cristo haya venido en medio nuestro. Y por ende, al pensar en eso y al ver la esencia de la venida de Cristo, entonces tenemos que concluir que estamos viendo la esencia de la Navidad. Recuerda que la palabra Navidad viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento. La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús y entonces podemos decir de la venida de Jesús a este mundo. Aunque como decíamos hace un momento atrás, no estamos celebrando que Jesús haya nacido en este tiempo. Históricamente está demostrado que no nació en una época de invierno como lo tenemos nosotros, pero celebramos el día que Cristo vino a este mundo. Y cuando nos sumergimos en este texto podemos ver que la Navidad lo primero que significa es la celebración de la presencia de Dios en medio de nosotros. Si nosotros hacemos un recuento de la historia, tenemos que irnos un poco atrás y recordar que al final de los hechos narrados en el libro del profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hubo un periodo conocido como el periodo intertestamentario de 400 años donde no hubo presencia ni palabra de Dios en medio de los hombres. Y ese momento se rompe una vez más en el nacimiento del Señor Jesucristo. La palabra de Dios regresa a través de Juan el Bautista, quien viene a profetizar o a afirmar las profecías que se habían hecho acerca de Jesús. Y luego entonces celebramos o vemos el acontecimiento del nacimiento de aquel rey que ha sido profetizado. La Navidad no se trata de Santa Claus, no se trata de las fiestas, la Navidad no se trata de todo lo que nosotros podamos ver, se trata de celebrar la presencia de Dios en medio de nosotros. Recuerda que uno de los nombres a través de los cuales el profeta identificó al niño que iba a nacer, dice el profeta Isaías en el capítulo 7, era Dios con nosotros. Luego ese nombre es confirmado por el ángel en el Evangelio de Mateo y le dice lo mismo, será Dios con nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esa es la esencia de la Navidad. Eso es lo que significa la Navidad. Eso es lo que celebramos, la presencia de Dios en medio de nosotros. Mira cómo lo dice Pablo entonces en el texto que nosotros estamos viendo en el día de hoy. El versículo 6, él dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. La Reina Valera, la versión Reina Valera que muchos tienen, dice, el cual siendo en forma de Dios. Y hay dos palabras importantes allí para nosotros. Esa palabra siendo, que la Biblia que estoy usando para predicar, la Nueva Biblia de las Américas, dice, el cual existía en forma de Dios, está hablándonos de eso. Está hablando de la preexistencia de Cristo. Está diciendo que Cristo existía, vivía, estaba involucrado en una condición antes y después de una circunstancia. Nos está llamando a la eternidad, nos está diciendo, ese es Dios, porque la palabra forma entonces, lo que quiere decir allí es que tenía toda la esencia y que no cambiaba. Pablo está diciendo, Dios mismo en Cristo vino a estar con nosotros. Al hablarnos de esto podemos destacar también dos cosas importantes. En primer lugar, que esa palabra o esa frase que dice que existía en forma de Dios, está diciendo o incluye toda la esencia, toda la naturaleza
de la deidad. Está hablando de algo que es inseparable. No está diciendo que Él dejó de ser Dios para venir aquí, sino que Él mismo tomó forma de hombre y vino a estar con nosotros. Lo segundo que podemos destacar es que no incluye nada que se provocó de manera accidental. El Señor no vino aquí como un accidente, sino que vino como la manifestación de su gloria en Cristo para nosotros. Mira lo que dice William Barclay, un estudioso y erudito del Nuevo Testamento, hablando de lo que significa este texto siendo en forma de Dios. Esa frase, él dice: estas dos palabras se escogieron cuidadosamente para mostrar la inalterable divinidad de Jesucristo. Para mostrarnos la inalterable divinidad de Jesucristo. La palabra siendo no es la palabra correcta para ser, dice él. Esta lo que describe es una persona en su propia esencia que no puede cambiarse. Describe esa parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Con ella, Pablo empieza diciendo que Jesús era esencialmente e inmutablemente Dios. Cuando nosotros celebramos la Navidad, mis hermanos, estamos celebrando la presencia de Dios en medio nuestro. Continúa diciendo este hombre, luego al decir que era en forma de Dios, dice, hay dos palabras para hablar de la forma, pero solamente voy a mencionar la que aparece aquí. Y se traduce igual que nosotros, porque nosotros en español no hacemos esa diferenciación. Él dice, la palabra que se usa allí se refiere a la forma esencial que nunca cambia. Así que, mi hermano, cuando nosotros pensamos que es la Navidad, tenemos que pensar que es la celebración de que Dios vino a estar en medio de nosotros en la persona de Jesucristo. Es por eso que es una locura celebrar la Navidad como nosotros la celebramos. Es por eso que es una locura escuchar lo que se promueve en este tiempo, una fiesta vacía. Ya la gente no quiere decir feliz Navidad porque no quieren celebrar esa presencia. La gente dice felices fiestas. Porque la Navidad ahora se le quiere dar un sentido totalmente humano. Y el sentido que tiene es un sentido divino, porque es el nacimiento o la llegada de la presencia de Dios a nosotros los hombres. Mira otra cosa. La gente está celebrando al niño Jesús. Pero nosotros no celebramos al niño Jesús. Nosotros celebramos al Rey de Reyes que en la persona de Cristo vino con nosotros. Jesús no se quedó siendo un niño. Jesús creció al punto de ir a la cruz a morir por nosotros. Nosotros no celebramos un niño que nunca crece. Celebramos a aquel Dios que lo dejó todo para venir por nosotros hasta ir a la cruz del Calvario a salvarnos. La Navidad es la presencia de Dios en medio nuestro, mis hermanos. Es por eso que Dios mismo es la esencia de la Navidad. Cristo, al venir a este mundo, siguió siendo Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, dice en el verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús mismo lo afirmó un poco más adelante, capítulo 10, verso 30 del Evangelio de Juan. Él dice, el Padre y yo uno somos. En el capítulo 14, uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen. Jesús es esencialmente Dios y a ese Dios nosotros celebramos cuando hablamos de la Navidad. Así que, mis hermanos, la Navidad no es un tiempo simplemente de fiesta. La Navidad no es para celebrar los caprichos que tú y yo podamos tener en este mundo. La Navidad es un tiempo ciertamente de celebración,
pero de celebración, porque mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, Dios en Cristo volvió a relacionarse con nosotros. Eso es lo que celebramos. La Navidad es un tiempo de reflexión en nuestra condición como hombres. ¿Cuál es la condición en la que está nuestro corazón delante de Dios en este momento? ¿Cuál es la condición que tenemos cuando nos referimos al pecado? No es la presencia de un niño lo que va a borrar ese pecado. Es la presencia del Rey que nació, que se hizo hombre para venir a habitar en medio de nosotros, lo que borra ese pecado de nuestra vida. Así que tú puedes estar celebrando la Navidad, tú puedes tener muchas cosas en tu vida entendiendo que esto es lo mejor que puedes tener, pero permíteme decirte que te falta lo mejor, te falta Cristo en tu vida. Te falta la presencia de Dios en tu vida. Te falta relacionarte con aquel que lo dejó todo para ser un hombre de forma tal que a través de él podamos llegar al Padre. Pero también la Navidad es un tiempo de contentamiento. Es un tiempo de contentamiento porque después de conocer a Cristo no necesitamos nada más. No necesitamos nada más, sino que al conocerlo podemos decir como Simeón, aquel anciano que recibió al niño Jesús en el templo y al ver la promesa de Dios cumplida en medio de él, dijo: Señor, ahora tú puedes despedir a tu siervo en paz, ya no me hace falta nada. Mi hermano, cuando Cristo es el centro de la Navidad, no te hará falta nada. No importa lo que hagas, no importa lo que no hagas, no importa lo que te dé el mundo o lo que no te dé, ya tú tienes lo mejor, la presencia de Cristo en tu vida. Pero mira otra cosa también, algo que parece contrario a lo que se promueve en la celebración. No solamente la Navidad es celebrar la presencia de Cristo en medio nuestro, sino que es celebrar a Cristo muriendo por nosotros los hombres. Y usted dirá: ¿pero cómo es eso, pastor? Pero es el nacimiento que celebramos, pero ese nacimiento tiene un propósito, y es que el Señor vaya a la cruz por cada uno de nosotros. Pastor, pero yo nunca he visto el nacimiento con una cruz en el medio. Quizás deberíamos considerarlo, porque no podemos hablar de salvación apartado de la cruz. Pero para Cristo ir a la cruz tuvo que nacer primero. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Y mira qué es lo que dice el texto. Si seguimos leyendo nuestro texto de Filipenses capítulo 2, después que habla de cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse. El verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mira la forma otra vez ahí, la palabra forma, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Más que el nacimiento, la esencia de la Navidad es la obra de Cristo por nosotros. Cristo vino a nacer con un propósito, y son dos eventos que, como te decía, no podemos desvincular. Y mira cómo Pablo lo dice: él lo dejó todo, se despojó. Y esa palabra, se despojó, significa se vació de sí mismo. No significa que dejó de ser Dios. Significa que dejó todo su esplendor, que dejó toda su gloria para venir por nosotros. Recuérdate que Jesús, orando por sus discípulos en Juan 17, le pide al Padre: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo tenía toda la gloria. Él es el Rey de la gloria. Pero Él dejó todo eso, se despojó, se vació de sí mismo. ¿Para hacer qué? Para tomar forma y entonces hacerse como uno de nosotros. Hacerse como uno de nosotros. Y Pablo está aquí dándonos un eco, dejándonos ver lo que el profeta Isaías en los capítulos 52 y 53 de su libro nos habla cuando habla del siervo de Dios que iba a venir a sufrir por nosotros en este mundo. Eso es lo que está haciendo. Él lo dejó todo para hacerse como tú y como yo. Y decía Agustín de Hipona que Cristo lo dejó todo dejó de ser Dios
para hacerse como nosotros, para que nosotros pudiéramos a través de Él ser igual a Dios. Para que nosotros pudiéramos ser igual que Él. Dice el texto que tomó nuestra forma, se hizo semejante a un hombre y padeció lo mismo que nosotros. Por eso vemos a Cristo a lo largo de la Biblia adquirir las cualidades de un hombre, tener hambre, tener sed, estar cansado. Lo vemos expresar sus emociones, su ira, su tristeza, su alegría. Cristo fue uno como nosotros, se humilló al punto de morir para que tú y yo podamos ser salvos. Mis hermanos, la cruz de Cristo se halla en el centro de la esencia de la Navidad. El Señor no vino a este mundo para que tú y yo lo sigamos viendo como un niño que no crece. Él no vino a este mundo para estar acostado en un pesebre. Él vino en un pesebre para luego reinar en un trono. Y después de su muerte en la cruz, dice la Biblia que Cristo resucitó, venciendo la muerte, para que tú y yo en Él podamos tener vida eterna. Y en esa muerte, entonces, convertirse en el Rey de nuestro corazón. ¿Qué sería la Navidad si simplemente nosotros sacamos a Cristo para poner nuestro deseo? Probablemente nosotros sigamos viendo a Jesús como un pequeño indefenso. Estamos tan acostumbrados a tener un nacimiento en nuestra casa, y no es malo tenerlo, no es malo recordar la escena del nacimiento de Jesús, pero probablemente la costumbre nos lleva a ver a Cristo cada día como un pequeño indefenso en un pesebre. Pero no debe ser así. Probablemente estamos considerando que este no es un tiempo para pensar en estas cosas. Permíteme decirte, hermano, que si hay un tiempo en el cual debemos pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, es este. Es cuando celebramos la gracia que se ha manifestado de parte de Dios en el nacimiento del Señor. La Navidad es un tiempo para pensar en la salvación. Es un tiempo para pensar en Cristo como aquel que murió por ti, pues es su muerte la que paga nuestros pecados, la que calma la ira de Dios por nosotros, la que nos limpia, la que nos justifica, la que nos ha liberado, la que nos ha dado vida eterna y la plenitud con la que podemos disfrutar verdaderamente la temporada en la que nos encontramos. Este es un tiempo para pensar en el Señor. Mis hermanos, la corona de la Navidad no es una corona de flores, es una corona de espinas. De las espinas que maltrataron a Cristo, para que tú y yo podamos estar aquí en el día de hoy, alabando y glorificando su nombre, para que tú y yo podamos sentir la libertad preciosa que Él nos ha dado del pecado. No podemos desvincular la obra de Cristo de la Navidad. No se trata solamente de celebrar el nacimiento, sino de celebrar toda la obra de Dios a través de su Hijo a favor de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no solamente vino a este mundo y murió por nosotros, sino que este texto dice algo más en el versículo 9 y nos lleva a pensar que la Navidad se trata de Cristo exaltado en medio nuestro. Mira el verso 9, vea el texto una vez más. Después que habla de que Cristo fue y murió con muerte de cruz, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el tercer componente que pudiéramos decir y que contesta nuestra pregunta acerca de qué es la Navidad. Cristo exaltado entre los hombres. De manera tradicional, mis hermanos, nosotros celebramos a Santa Claus, a Blancanieves y los 7 enanitos en unos muñequitos que nosotros, o que muchos usan
para decorar la Navidad. Pero la Navidad no se trata de exaltar a nadie, se trata de exaltar a Cristo. La Navidad se trata de exaltar a aquel que vino a este mundo para rescatarte del pecado. La Navidad se trata de que hay alguien que tiene que ser celebrado. Y ese que tiene que ser celebrado es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una canción de un cantante cristiano muy chistosa que dice, deja ver si puedo decir la letra sin cantarla. Y espero hacer eso, porque si canto entonces ustedes se van. Dice la canción, a mí me gusta ver a Papá Noel. Y dice, ¿será porque cada día me parezco más a él? Y él dice, algún día tendré su barba blanca y si sigo como avanza, pienso que también la panza. Pero él dice algo muy importante. Cuando habla de eso, él dice que él quiere, que aunque a él le gusta más, le gusta ver a Papá Noel, él dice, yo quiero saber si fue él que murió por mí en la cruz del Calvario. Y de manera chistosa él está hablando de eso, pero dirige nuestra atención a entender que hay alguien más importante que es Cristo. Cristo fue que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo es aquel que lo dejó todo para venir a hacerse como tú y como yo. Cristo es aquel que después de morir, dice la palabra, que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, mi hermano. No pierdas de vista eso. La Navidad se trata de exaltar al Señor Jesucristo, y cuando dice allí que fue exaltado, lo que nos está diciendo que fue puesto en el lugar más alto, que le fue conferido el más alto de todos los rangos, el lugar más importante. Después de nacer y morir, Cristo resucitó y no se quedó en la cruz, sino que dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. Nosotros no vamos a exaltar a nadie, vamos a exaltar a Cristo. Nosotros estamos llamados a que Cristo sea el centro de toda nuestra celebración. No solamente ahora, aunque ahora lo hagamos de una forma más expresiva, pero el centro de nuestra celebración es Cristo Jesús. Yo conozco una persona que pasa todo el año pagando un depósito, un lugar solamente para guardar sus adornos de Navidad. El año completo es como un alquiler que paga. Y cuando llega la Navidad, su casa es la más decorada de todas las casas que usted se puede imaginar. Pero cuando usted va a su casa, usted puede entender que su Navidad es la exaltación de su propio gusto, es la exaltación de su deseo, es la exaltación de su egoísmo, de querer decirle a los demás, yo soy mejor que tú. Y Cristo no aparece en ninguna parte. Ese no es el sentido que nos muestra la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que nosotros celebramos aquel que ha sido exaltado al lugar más alto, que ha sido puesto a la diestra de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo veo eso, yo me pregunto, ¿quién ocupa el lugar más alto en nuestro corazón? ¿Quién lo ocupa? Y quisiera que tú te preguntes eso también. ¿Quién ocupa el lugar más alto de tu corazón? Tú puedes decorar como tú quieras. Tú puedes disfrutar como tú quieras y celebrar como tú quieras. Ahora yo quiero que tú te hagas la pregunta, ¿quién ocupa el lugar más alto de tu corazón? Y contéstalo de manera sincera. Ahora en Navidad, ¿quién está en el trono de nuestro corazón? Eso es una batalla para todos. Yo tengo que luchar con eso. Usted también tiene que luchar
con eso. Nos concentramos en todo lo que podemos y queremos tener. A veces el lugar lo ocupa nuestro gusto, nuestro deseo. A veces lo puede ocupar nuestra familia también, nuestros proyectos personales, porque ya comienza el tiempo donde comenzamos a pensar qué yo voy a hacer el año que viene. Ya comenzamos a decir, en enero comienzo la dieta. Y ahora le damos rienda suelta a la carne. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? Déjame decirte que el trono también lo puede ocupar la iglesia. Y creemos que estar aquí, eso es todo lo que va a resolver y todo lo que necesitamos. ¿Quién ocupa el trono de nuestro corazón? Te hago la pregunta, porque no importa lo bien que todo eso pueda lucir, no importa la intención con la que entendamos que lo estamos haciendo, si la exaltación de tu corazón no es Cristo, si a Cristo no le pertenece el lugar más alto, no vale de nada lo que estamos haciendo. Porque no vamos a disfrutar ni de la familia, ni de los proyectos, ni de la iglesia, ni de las fiestas que puedas tener en este tiempo. La esencia de la Navidad es exaltar a Cristo. ¿Qué es la Navidad? Un tiempo para que Cristo sea exaltado en medio de nosotros. La esencia de la Navidad es Cristo en el corazón del hombre. Por eso, si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo, permíteme decirte que lo primero que necesitas hacer es caer rendido ante aquel que ha sido exaltado hasta lo sumo, ante aquel que lo dejó todo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y rescatarnos de la condenación eterna. Permíteme decirte que no importa lo que hagas, si no tenemos a Cristo en el corazón, nada de lo que hay en nuestra vida tendrá un verdadero sentido. Necesitamos entregarnos a Él, probar que no hay nada mejor en este mundo que vivir para Cristo. Como le dice el apóstol Pablo a estos mismos hermanos de Filipenses, vivir en Cristo es mucho mejor. No hay nada mejor y que te llene que vivir para Cristo. Es el Señor que hace que nuestro corazón esté completo. Es nuestro corazón, es el Señor que hace que nuestro corazón entienda que no necesita nada fuera de Él, que nos va a llenar a toda plenitud, que no va a haber nadie por encima de Él que te va a dar lo que tu corazón necesita. Hay otra cosa. Si Cristo exaltado es la esencia de la Navidad y de nuestra vida, mostremos a Cristo en este tiempo, mis hermanos. Mostremos a Cristo. ¿De qué manera tú muestras a Cristo en medio de lo que haces? Cada uno de nosotros tendrá múltiples escenarios en estos días. Cada uno de nosotros va a participar de múltiples reuniones, de múltiples conversaciones, de múltiples celebraciones. Mis hermanos, mostremos a Cristo. Que nuestras acciones muestren a Cristo. No exaltemos las cosas vanas de este mundo. Contrario a eso, exaltemos a Cristo. Mostrémosle a aquellos que están con nosotros que si hay algo que nosotros celebramos es la obra de Cristo en nuestra vida. No exaltes lo que el mundo te vende. No exaltes figuras huecas que no han hecho nada por nosotros, ni lo harán, ni nos llevarán a ningún lugar. Vamos a exaltar a Cristo, aquel que murió por nosotros. Vamos a exaltar a Cristo, que es el sostén de nuestra vida. Vamos a exaltar a Cristo, que es el que ha calmado la sed de nuestro corazón. Vamos a exaltar a Cristo, que es aquel que se ha llevado el cansancio que no nos deja avanzar, que nos ha dado el reposo que nosotros necesitamos. Exaltemos a Cristo, pongámoslo a Él en primer lugar y mostrémosle a todo el mundo la gracia de Dios a través de Él, que al vernos a nosotros vean lo que ellos necesitan
y que se puedan unir a nuestra celebración, que puedan celebrar al Señor como la esencia de la Navidad. ¿Saben por qué te digo eso? Porque en los versos 10 y 11 Pablo nos deja otro significado aquí. ¿Para qué pasó todo esto con Cristo? ¿Para qué Cristo vino a este mundo? ¿Para qué Cristo nació en un pesebre? ¿Para qué tenemos el tiempo de la Navidad? Mira lo que dice el verso 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice algo fuerte completando la idea que lleva. ¿Sabe lo que dice? Y entonces toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Para la gloria de Dios el Padre. ¿Sabe para qué Cristo vino a este mundo? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando tú ves el nacimiento que adorna tu casa, ¿tú sabes para qué está ese nacimiento? Ahí, para que todo el mundo recuerde que toda rodilla tiene que doblarse delante de Cristo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, la esencia de la Navidad es Cristo siendo adorado por nosotros los hombres. Es Cristo siendo alabado a viva voz. Por eso, el domingo que viene, queremos que este salón retumbe en alabanza al Señor. Por eso queremos que usted traiga a su familia, traiga a sus amigos, traiga a todo el mundo que venga a celebrar la verdadera Navidad con nosotros aquí. Que vengan a adorar a Cristo. La adoración a Cristo que vemos proclamada en estos últimos versos nos confirman que la Navidad se trata de Dios. No fue un niño indefenso que vino a un pesebre, fue Dios que lo dejó todo para hacerse como tú y como yo, ir a la cruz por nosotros. Proclama a Cristo en este tiempo, adora al Señor, no pierdas la oportunidad, no importa con quién estés, de que Cristo sea adorado, de que Cristo sea reconocido. Eso es lo que nosotros vemos en la escena de la Navidad. El día del nacimiento de Jesús, el cielo estalló en alabanza y un coro de ángeles dijo: nació el Salvador. Pero la tierra tembló también, reconociendo a Cristo. Por eso los pastores, los sabios de Oriente, todo el mundo dijo: está pasando algo. Y fueron a adorar a aquel que había nacido. Nosotros vamos a recordar a Jesús. Recordémoslo adorando su nombre. Recordémonos poniéndolo a Él, no en un pesebre como un niño indefenso, sino como el Rey exaltado en su trono. Postremos nuestro corazón delante del Señor en este tiempo y glorifiquemos el nombre de Dios. Cuando a usted le pregunten qué es la Navidad, cuando usted piense qué es la Navidad, por qué estamos en este tiempo, recuerde eso. En Navidad celebramos la presencia de Dios en medio nuestro. Celebramos su obra, aquel que lo dejó todo para ir a la cruz por nosotros. Celebramos su exaltación y adoramos su nombre como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis hermanos, este es un tiempo para meditar en esas causas. Medita en toda la obra de Cristo. No solamente en su nacimiento. Su nacimiento es el punto, digamos, inicial de manera visible de lo que Cristo hizo por nosotros. Celebra la obra completa de Cristo. Meditar en que este es el Dios eterno que vino a morir por nosotros. Este es un tiempo para adorar al Señor. Si tú has conocido a Cristo, si Cristo es tu Señor, tu Salvador, adora a Cristo en este tiempo. Dedica todos tus movimientos a que Cristo sea adorado.
Pero si tú no conoces al Señor, permíteme decirte que la esencia de la Navidad no son las fiestas que el mundo nos puede vender, es reconocer a Cristo y adorarlo. Reconoce a Cristo como tu Señor, tu Salvador. Entrégale a Él tu vida. Reconoce que ese niño que nació es aquel siervo que fue a la cruz a morir por ti y aquel rey que ahora está sentado en el trono, exaltado hasta lo sumo. Pero no te quedes ahí. Piensa también que Cristo volverá a esta tierra, ya no como un niño indefenso en un pesebre, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que todos los hombres, aún de las palabras que han salido de su boca, tendrán que darle cuentas a ese Rey. Reconoce a Cristo como el Rey y entrégale tu corazón a Él. Y por último, entiende que este tiempo de la Navidad es un tiempo para ser como el Señor. Muchas cosas vienen a nuestra vida y en cada una de ellas nosotros estamos llamados a ser como Él. El Señor nos guarde, nos haga entender su palabra, nos lleve a ver que la Navidad tiene un nombre y es Cristo Jesús, nuestro Señor.